Bueno, tenemos un PowerPoint, entonces hermanos, ustedes desde casa lo pueden ver. Aquí los hermanos que están en el local también lo van a estar teniendo. La obra misionera, la importancia del discipulado. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Ya lo vamos a ver. Pero primero vamos a dar un resumen de lo que fue la lección pasada. Lo primero que hicimos hace un mes, fue definir lo que significa discipulado. Discipulado o discípulo es una persona que sigue las enseñanzas o la vida de un maestro. La palabra hebrea, lin amud, no sé pronunciar hebreo claramente, se refiere a la persona que está en el proceso de aprender. Entonces vimos que es un proceso de aprender. Veíamos también que es un gráfico, es evangelismo. Empezamos con evangelismo. Agarramos al nuevo creyente o al creyente inmaduro de un proceso enseñando la palabra de Dios, discipulando, para que se convierta en un creyente útil para el ministerio. Un creyente, definíamos hace un mes que el creyente útil para el ministerio no es aquel que es muy talentoso, que hace las cosas muy bien, que toca muy bien, que canta muy bien, que enseña muy bien. No, un creyente útil para el ministerio es aquel que tiene una relación personal con Dios. Ese es el proceso del discipulado. Convertir al nuevo creyente o el creyente inmaduro en un creyente maduro, capaz de él mismo agarrar la palabra de Dios, estudiarla y entenderla y enseñarla a otros. Entonces, y así vemos, ahí está, hay una X súper chiquitica que es Costa Rica. De ahí queremos alcanzar el mundo, tenemos que empezar por el discipulado uno a uno. Y vamos a imitar a Jesús. ¿Por qué? Porque Él fue el primero que agarró y hizo todo esto. Dice, el modelo de Jesús no es otro método más de crecimiento explosivo o de evangelización masiva. Más bien es un modelo de vida que es más relacional, más personal y muchísimo más íntima. Jesús no agarró y empezó con una gran multitud. Jesús, y ahorita lo vamos a ver, empezó con un grupo pequeño y fue aumentando personas. ¿Y el modelo de Jesús funcionó? Claro, ¿por qué funcionó? Porque estamos nosotros acá. Gracias a lo que Jesús hizo hace 2000 y pico de años, hoy nosotros estamos acá. Imitando el modelo de Jesús, la forma en la que Jesús discipuló. Primero ganó, que fue lo más importante, ganó. Ahorita vamos a ver un poquito de esto. Después discipuló y por último envió. Vamos a ver algunos versículos de estos 3 puntos. Primero, ganó, discipular y envió. Ok, ganar. Hay 2 grupos de personas de los cuales hay que ganar. ¿Esto qué implica? El primer grupo son los no creyentes. Hay que ganar a los no creyentes. El segundo grupo son los creyentes. Pero en ambas cosas hay puntos que hay que ver. El primero, ¿qué hizo Jesús? Mostró amor. Vamos a ver unos versículos. Vamos a ir a Mateo 9, 36 y 38. Saquen sus Biblias, porfa, o las pueden prender también. Sé que algunos la usan con el celular. Entonces vamos a ir a Mateo 9. Mateo 9, 36. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a la mies. Primero mostró amor. Ok, ahora vamos a trasladarlo a nosotros. Nosotros queremos ser de ejemplo, queremos discipular, queremos ganar personas. Nosotros tenemos puertas todos los días. ¿Cuántos, levanten la mano, cuántos tienen hermanos o familia en su casa que no es creyente? Creo que la gran mayoría, o todos. ¿Cuántos de los que están trabajando tienen compañeros en el trabajo que no son creyentes? Bueno, yo trabajo solo, pero paso subiendo personas al carro, entonces.
Y así, ¿cuántos tenemos vecinos que no son creyentes? ¿Cuántos vivimos en un barrio complicado? Ayer en el ensayo una persona compartía que oráramos porque en la última semana habían muerto 2 chicos de 14 años, de una balacera, de una balacera. Entonces, es un barrio complicado. Gracias, pastor. Yo no decía el nombre, pero fue Paso Ancho. Pero yo soy del otro, entonces no hay mucha diferencia. El punto es que tenemos que empezar a ganar personas ahí, en nuestro círculo. Pero ¿esto qué implica? Primero, mostrar amor. Segundo, ser ejemplo. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que realmente va a aceptar, ver el interés de las personas? Vamos a la palabra de Dios, vamos a ver qué dice Juan 13:15, perdón. Juan 13:15. Dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Podemos ver que lo dice Jesús. ¿Cómo sabemos que lo dice Jesús? En mi Biblia viene con letritas en rojo, entonces no hay pierde. Lo dice Jesús, que como yo he andado, como yo he hecho, así también hagáis ustedes. Y vamos a ir a 1 Corintios 11. Esto lo dice Pablo. 11:1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, primero, mostrar interés, mostrar amor. Segundo, que tu vida sea digna de imitar. Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. No levanten la mano. ¿Cuántos de aquí realmente pueden decir, mi vecino, mi mamá, mis hermanos, mi compañero de trabajo, pueden ver a Jesús a través de mi vida? ¿Cuántos pueden realmente decir eso? Porque es lo que está diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Yo leía eso hace muchos años la primera vez y yo decía, ¿qué valor el de Pablo decir eso? Y ya con los años lo que fui entendiendo es que que Pablo trataba y se iba acercando a parecerse más a Jesús. Ese debe ser nuestro propósito, que nuestra vida sea tal forma que la persona que nos ve diga, yo quiero ser como Nuno. Veo algo diferente en él y así yo quiero ser como Angélica, yo quiero ser como el pastor, yo quiero ser como Caliche. Realmente podemos decir eso y las personas de afuera pueden decir eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ganarnos a las personas con amor, con una vida distinta. Y bueno, ya que la persona te va a venir a buscar. Entonces ahí es donde ¿por qué usted no se va de fiesta con nosotros los viernes después del trabajo? ¿Por qué no vais en borrache? Vamos ahí no conozco, algún bar. Digamos que en mis tiempos, cuando yo era un poquito más joven, el pueblo o algo así. Entonces, ¿por qué usted no va con nosotros? Entonces ahí ya tienes una puerta abierta para ganarlo para Cristo, para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Ahí es con algunos jóvenes estamos hablando de eso. ¿Por qué no tengo que decir tales palabras? ¿Por qué? Porque usted ya es creyente, ya tienes que ir marcando una diferencia para abrir puertas, poder predicar el Evangelio a otras personas. Algunos ya saben a lo que me refiero, no hay drama. Seguimos. La mayor parte de lo que somos hoy es el resultado de lo que hemos observado y escuchado de otros a lo largo de nuestra vida. Lo que yo soy hoy es porque lo he visto o he escuchado a otras personas. Yo tengo diferentes personas que Dios ha utilizado en mi vida. Coto, el pastor Pablo, el pastor Max, cuando aún no era pastor, pero él ya era miembro de la iglesia aquí en Costa Rica. El tiempo que estuve en México hubieron personas como Roger Arcila, como Ariel Navarrete, personas que me ayudaron a dar pasos. Aún hoy yo tengo personas que me ayudan y voy copiando o diciendo, no, eso yo veo, no, eso no lo voy a copiar, esto me agrada, voy a tratar de hacerlo en mi vida. Hacer un discípulo es un proceso que comienza por el ejemplo
porque el carácter no se enseña, sino que se modela, se muestra. El alcance de Jesús. Vamos a poner ahí una gráfica, cómo empezó Jesús. ¿Cómo empezó a ganar Jesús? Jesús en Juan 1 empieza con 3 discípulos. Juan el Bautista, Pedro y Andrés. Al día siguiente se agregan 2 personas más, Felipe y Natanael. Eso está en Juan, no lo vamos a leer todo, porque es hasta el 6, es mucho, pero se los dejo de tarea. Lean Juan 1 hasta el capítulo 6, 21, y van a ver todo el proceso que hizo Jesús de ir alcanzando y ganando gente. Pero vemos en el primer día 3 discípulos, al siguiente día 5 discípulos. Después regresa con la familia a las bodas de Caná. Y ahí sigue juntando. Después, en el capítulo 3, ahí ya vienen personas y lo buscan. Recordamos Juan 3, acerca a Nicodemo y le dice que necesita él para ir al cielo. Jesús le dice que necesita nacer de nuevo. Entonces le pregunta, ¿cómo voy a entrar yo en el vientre de mi madre? Pero habla de un nacimiento espiritual. Después, en el siguiente capítulo, vemos que expandió su influencia. ¿Con qué? Fue a un lugar que en ese momento el pueblo de Israel no quería. Samaria, empieza con una mujer samaritana, y después, en unos capítulos más adelante, casi terminando el capítulo 5, dice que una gran multitud escuchó el evangelio por medio de la mujer samaritana. Y en el Juan 6 vemos que ya hay una multitud, vemos que alimenta a los 5,000, vemos que Jesús anda sobre el mar y una gran serie de milagros. Entonces vemos que Jesús empezó con un grupo pequeño, fue aumentando, hasta que ya habían multitudes que lo seguían, tanto que llegó a alimentar a 5,000 personas. Ya había una multitud que lo seguía. Entonces vemos que hubo un alcance en crecimiento, pero empezó con un grupo pequeño. Ningún ser humano es capaz de tener muchísimas personas, 10, 15, 20 personas discipulando. Entonces, a veces decimos, no, ahí está el pastor, que el pastor discipule toda la iglesia, para eso es el pastor. No, por eso hay diferentes personas en la iglesia, el pastor, don Denis, Gemelo, Gerson, don Marvin, su servidor, personas que podemos ayudar en la tarea y seguir creciendo, pero ustedes también pueden tener alcance con alguien, con uno de los chicos. Una vez íbamos en el carro con 2 chicos y uno decía, pero es que yo no tengo influencia en alguien, y la otra persona le respondía, aunque usted no lo crea, hay otro soquete más abajo que lo puede ver usted, que lo está viendo usted. Cualquiera de los que estamos aquí podemos influenciar a una persona. Pero ¿qué implica discipular? Y aquí es donde la persona, no, mejor ya no quiero hacerlo. Implica amor, implica santidad, implica conocimiento bíblico, implica esfuerzo, implica tiempo. Yo sé que es conectarme con alguien a las 11:30 de la noche, cuando al día siguiente me tengo que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar. Lo digo no porque yo sea muy crack, al todo lo contrario, porque a veces he hecho eso con una mala actitud y hay que ir mejorando eso, pero implica esfuerzo, implica a veces desvelarse, implica a veces soltar un poquito de dinero y ayudar, colaborar. Amor. Vamos a ir a 1 Corintios 13, versículo para el amor, pero la importancia que da el amor dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. No importa lo que hagamos, no importa lo que podemos mostrar aquí en la iglesia o lo que podemos mostrar con un grupo de amigos o con las personas de la iglesia. Si no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, discipular implica amar a las personas, implica una vida de santidad.
Primera de Pedro 1, 15 al 16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a ir al Antiguo Testamento. Este es un poquito más complicado de encontrar. Vamos a ver si yo lo encuentro más bien. Amós. Sí, no lo estoy encontrando. Aquí está. Amós 5:14. Les estaba dando chance que lo buscaran. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová Dios de los ejércitos estará con vosotros, como decís. Implica una vida de santidad, que como decimos que somos, que realmente eso seamos, una vida transparente delante de Dios, principalmente, y segundo, que eso se refleje como ejemplo. Conocimiento bíblico, vamos a enseñar la palabra de Dios, tenemos que por lo menos saber lo básico. Por eso está en la escuela dominical, tenemos cultos de oración en la que se enseñan palabra de Dios martes y jueves. La iglesia está dando eso. Digo, hay que conectarse, pero no nos quedemos con eso. Yo a veces estudio la palabra de Dios por BBN, hay clases muy, muy buenas que yo he tomado. Hay institutos virtuales, puedes estudiar la palabra de Dios. Tenemos el plan de lectura de un año, donde cada día el pastor nos manda un poquito de la explicación de cada capítulo. Tenemos opciones para estudiar la palabra de Dios. Y esto es muy interesante. ¿Cuánto les gusta el Herbert? Yo aún con 31 años me sigue gustando el Herbert de manzana. Pero si tengo un Herbert y tengo una carne asada con un buen bistec, así, y después con cebollita y un puré de papa, ¿qué prefieren? Me gusta el Herbert, pero obviamente prefiero el bistec. Pasa lo mismo con la palabra de Dios. Pasa lo mismo con la palabra de Dios. Estamos tan acostumbrados a venir aquí a la iglesia y que nos den a tol con el dedo, que nos den ya la comida masticada, lo que Dios le habló al pastor, lo que Dios le dio a la persona que está enseñando, pero nos perdemos el privilegio de nosotros agarrar la palabra de Dios y realmente agarrar y decir, ¿qué banquete me estoy dando? No hay nada como que después uno escucha una prédica y dice, uy, fue lo mismo que yo pensé cuando leí tal pasaje. Es decir, no, Dios me lo dijo a mí, no es que me lo dijo Max, no, Dios me lo dijo a mí. Pero también es bueno que vengamos y nos congreguemos y estudiemos juntos la palabra de Dios, pero no hay nada como el estudio personal de la palabra de Dios. Seguimos. Capacitar implica tiempo con la palabra, corregir, desarrollar talentos, servicio, tiempo de diversión, felicitar, compañerismo. Todo eso implica discipular. Por eso es que muchas personas no queremos o no quieren hacerlo, porque implica mucho. Hay una frase que yo leí hace varios años que me encantó y me dio una cachetada. Dice, mi vida es la única Biblia que muchas personas van a leer. Y esta la leí hace poquito. Dice, el cristianismo sin discipulado siempre es cristianismo sin Cristo. El cristianismo sin discipulado siempre es cristianismo sin Cristo. Entonces, ¿a quién estás influenciando? ¿A quién estás discipulando? Enviar. Ya estamos hablando de un creyente maduro que Dios llama, y un creyente que ya está haciendo algo en su iglesia local. Dios no va a enviar a una persona que no está haciendo nada aquí a que vaya a hacer nada a China. Si no estás haciendo nada aquí, Dios no te va a llamar, y eso lo vemos en Hechos 13, 1. Trece, 1 al 3. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo.
Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la hora a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, vemos que ellos estaban ahí en iglesia. Bernabé, Saulo, que es Pablo, y Dios dice, bueno, quiero estos dos, voy a enviarlos, y sale el primer viaje misionero, pero ellos ya estaban en iglesia sirviendo. Vemos bíblicamente que Dios escogió a dos personas que estaban sirviendo para enviar, que fueron enviados de la iglesia que acabamos de leer en Antioquía. Y vamos a ver las últimas palabras de Jesús. Ya vamos a ir terminando, tenemos poquito tiempo acá. ¿Alguien las recuerda? Las últimas palabras de Jesús, ¿qué fue lo último que Jesús les dijo a sus discípulos? Levanten la mano si alguien se acuerda, nada más, si no, tranquilo, no hay drama. Vamos a ir a Hechos, a mí me gusta mucho Hechos y Efesios. Recibiréis poder. Dice Efesios 1:8, pero vamos a leer desde el 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y la respuesta de Jesús es, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. El 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. Leemos el versículo 9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, ellos fueron alzados y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Las últimas palabras de Jesús fue, recibirán poder, recibirán el Espíritu Santo y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Las últimas palabras de Jesús fue enviarlos al mundo. Entonces vemos que Jesús ganó, que Jesús estuvo 3 años con los discípulos. Y lo último que les dice cuando Él ya se va al cielo, vayan, sean testigos, prediquen la palabra de Dios y hagan discípulos. Las últimas palabras de Jesús fue enviarlos. Dios es el primer misionero. Vino desde el cielo a salvar al mundo, capacitarnos y nos manda. Y aquí algo que quiero acotar, a veces le echamos la culpa a los líderes que tenemos, no. Vemos que de los 12 discípulos que tuvo Jesús, haciendo Jesús el mejor maestro, le salió uno chueco. Teniendo al mejor maestro, viendo milagros frente a frente, y le salió uno chueco. Entonces, a veces no es la actitud de nosotros hacia la autoridad, no es la autoridad hacia nosotros, es mi concepto hacia la autoridad. Y hay una frase, algunos se acuerdan de Paul, que fue una frase que me marcó mucho. Las misiones son relaciones. Relacionémonos con personas. No sabemos quién puede ayudar en la obra misionera dando dinero. No sabemos quién puede orar en la obra misionera orando. Y no sabemos quién puede apoyar la obra misionera yendo. Tal vez alguno de los que está acá, Dios lo puede llamar en un poquito tiempo más adelante y tendremos un misionero no sé, en África, en algún país de África, en algún país de la ventana 1040, no sabemos, de aquí se puede levantar alguno. No sabemos si como iglesia creciendo podemos apoyar a misioneros. Queremos apoyar la obra misionera. Hay que también dar. Entonces vemos el modelo de Jesús. Ganó a sus discípulos. Los capacitó de tal manera porque vemos cómo, bueno, Pedro es un personaje que a mí me gusta mucho. Vemos a un Pedro que era súper impulsivo, que tomaba decisiones sin pensar, pero ¿cómo termina Pedro? Es increíble el cambio que solo Jesús puede hacer a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, hermanos, vamos a terminar orando. Vamos a poner esto. Espero que sea de bendición. Y las mismas preguntas que hice la última vez que hablamos un poquito de esto. La primera, ¿soy salvo? La segunda, sí, esa
un check, la aprobamos. La segunda pregunta es, ¿soy un creyente inmaduro? Ah, no, ya no vengo a la iglesia porque hoy el pastor no me saludó. Hoy no vengo a la iglesia porque no me gusta que las paredes sean negras. No me gusta la iglesia porque estamos usando cierto instrumento. ¿Soy un creyente inmaduro? Ok, no, esa la pasamos. ¿Estoy siendo discipulado? Todos necesitamos ser discipulados. Y la siguiente pregunta, ¿quiero ser discipulado? Ahí ya se va haciendo más difícil el contestar, sí, no. Hermanos, estoy discipulando. Siempre hay alguien a quien puedes influenciar. Y la siguiente pregunta, ¿quiero discipular? Entendiendo lo que implica. Y por último, ¿soy un creyente útil para el ministerio? ¿O soy una persona que más bien hay que estarle arreando para que haga las cosas? ¿Soy un creyente útil para el ministerio? Entonces, ahora sí, terminamos orando. Dios Padre Celestial, gracias por este tiempo que podemos tener, que realmente podamos ver, imitar el modelo de Jesús. Jesús no empezó en lo más grande, sino que empezó con poquitas personas que las fue ganando, las fue enseñando y realmente así tuvo un alcance mayor, tanto que hoy, 2000 años después, seguimos hablando y tratar de copiar el modelo o las cosas como tú las hiciste hace tiempo, Dios. Ayúdanos a tomar este desafío como iglesia, de primero levantar la mano para ser discipulado, prepararse bien y tomar el desafío de poder discipular a otros hermanos. Y solo así, Dios, podemos ver un crecimiento en Iglesia Impacto, Dios, y en Iglesia Universal. Te pido que podamos tomar este desafío personalmente. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los que están en Facebook, muchas gracias por acompañarnos. Y los hermanos que están aquí presentes, tenemos ya un tiempito break. Nos vemos a las 11:15 otra vez, ya con el culto dominical. Entonces, hermanos, nos vemos en un ratico. Muchas gracias.